Y tenemos en la línea telefónica de la primera emisión de MBS Noticias a María Luisa Aguilar. Ella es coordinadora del área internacional del Centro PRO y le agradezco mucho que nos tome la llamada. María Luisa, muy buen día. Buenos días, Sheila. Muchas gracias por el espacio. Pues cuéntanos desde su óptica esta respuesta que da el presidente, pues ¿cómo la ven? Sí, bueno, desde el Centro PRO lamentamos mucho esta respuesta. Es una respuesta un tanto desmesurada, pues no es cierto que los mecanismos internacionales previamente hayan guardado silencio frente a otras violaciones de derechos humanos o frente a la profundización de la militarización. Por el contrario, el propio contra desapariciones forzadas desde 2015, en la primera evaluación que hizo a México, expresó su preocupación sobre este modelo de seguridad, lo volvió a hacer durante su visita y ahora con su informe, pero no es el único mecanismo internacional. Han habido muchos otros de la Comisión Interamericana, otros mecanismos de Naciones Unidas. Pero también nos da cuenta un poco del desdén a las víctimas. Las propias víctimas han sido muy insistentes en decir que este modelo no ha ayudado a que disminuya la violencia. Y además, pues deja un mal sabor de boca ante un informe que ha sido muy importante para ellas. Las víctimas, como sabes, fueron quienes estuvieron insistiendo que el comité pudiera venir a México y dejar una serie de recomendaciones que pintara un camino que un día antes de que el presidente saliera a dar estas declaraciones en su conferencia matutina, había sido aceptado por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación en un comunicado de prensa que sacaron unas horas después de que el comité presentara su informe, diciendo que lo recibían con agrado y que lo iban a evaluar para implementar las recomendaciones de buena fe. Y bueno, parece ser que el presidente tiene otra visión sobre el tema. Y bueno, es muy lamentable, pues los organismos internacionales tendrán que seguir haciendo su trabajo, pero también queda claro que en otros casos se ha visto que para dar pasos hacia adelante en algunas de estas crisis, pues es necesaria la apertura a la supervisión internacional, a la asistencia técnica y es lamentable que ese no sea el mensaje desde las conferencias del presidente. Y sobre todo en medio pues de una crisis que estamos viviendo también pues de violencia, ¿no? Me parece que en estos últimos días lo que hemos visto, por ejemplo, las desapariciones de chicas en Nuevo León, estas escenas violentas que hemos visto también de asesinatos, pues en medio de esta crisis también pues la preocupación de que las desapariciones siguen, hay más de 98,000 desaparecidos en nuestro país y pues las recomendaciones que emite este organismo internacional pues van enfocadas a eso, ¿no? A trabajar en conjunto de manera coordinada los distintos órdenes de gobierno. Un punto que quería comentar contigo es el de la militarización, lo que dice el informe que se pronuncia en contra de la militarización de la seguridad. ¿Ustedes cómo ven este aspecto, sobre todo por la parte de los derechos humanos que es tan importante? Como dices, esto le quita el foco a la parte relevante que es esa crisis. Exacto. El comité deja muy claro que que las desapariciones en México continúan siendo militarizadas, pero que además no han disminuido, ¿verdad? Que continúan sucediendo y que esto no es un tema del pasado. Dentro de todos los hallazgos que encuentra, habla justo de esto, de cómo se tiene que cambiar el modelo de seguridad militarizado, buscando que las Fuerzas Armadas salgan de las tareas de seguridad pública. Incluso la presidenta del comité en ese momento, en la presentación, deja claro que se refieren a que la Guardia Nacional también tiene que constituirse y mantenerse como un ente civil. Y bueno, eso, como te decía, son recomendaciones que muchos otros organismos internacionales de derechos humanos han hecho y que desde las organizaciones de derechos humanos también hemos denunciado que el modelo como tal no ha ayudado a que se reduzcan las violaciones de derechos humanos, no ha permitido que haya una protección de derechos humanos en el país y por el contrario además tampoco ha reducido
los índices de violencia. Entonces, en sí mismo hay que repensarlo, tampoco es que sea una de estas medidas que se pueden tomar de un día al otro, pero sí puede crear esquemas en los que se puedan ir revirtiendo estos modelos. La creación en sí misma de la Guardia Nacional como un ente civil era una esperanza de ello, y el hecho de que ahora se hable de que pase ya formalmente a un mando militar, aunque todos sabemos que de facto así es, pues es de gran preocupación, y por eso hasta los organismos internacionales se refieren a ello. Y otro punto que también me gustaría tocar contigo es el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, que hemos platicado con muchos colectivos, con muchas madres, padres, hermanos de desaparecidos que lamentablemente siguen quejándose de que no hay un apoyo verdadero, que pasan los años y pasan las administraciones y realmente no tienen este apoyo, este acompañamiento en sus búsquedas, y que pues prácticamente están solos a veces en todo este trayecto. Sí, el comité es muy claro en decir que la Comisión de Búsqueda ha dado pasos correctos en la dirección de enfocar sus esfuerzos en creación de algunos mecanismos extraordinarios para la identificación forense, como son los cementerios forenses en Coahuila, el próximo que se creará en San Luis Potosí, la propia creación del mecanismo extraordinario de identificación forense de la mano de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que se espera que inicie sus actividades pronto, pero también es claro en decir que estos mecanismos no serán nunca suficientes si no hay una política más amplia de prevención y de erradicación de las desapariciones, y para ello se necesita de coordinación efectiva y realmente sistemática entre los organismos autónomos de búsqueda, como es la CNB, pero también los locales, con las fiscalías. Y las fiscalías tienen ahí un gran reto de mostrar que en realidad están interesadas en abordar el tema de la impunidad, pero también en mostrar que son capaces y que están en posición de coordinarse con estos órganos autónomos para poder hacer búsquedas que sean realmente efectivas. Porque si no, de otra forma, lo que tenemos son esfuerzos aislados, esfuerzos muy valiosos, pero que en realidad tampoco van a poder abordar la crisis en su magnitud. Claro, y sobre todo porque justo lo que comentas, cada vez se ha recrudecido más el problema, y también el tema de justo tema de la crisis en materia forense, que abarca ya más estados. Antes era pues más común escucharlo en la parte norte de nuestro país, pero pues ya lo podemos ver en otras partes, ¿no? Incluso abarcando zonas que a lo mejor antes creíamos imposible que ocurriera, y se encuentran cada vez fosas pues lamentablemente con restos humanos que llevan ahí muchísimo tiempo, y pues son las propias organizaciones, los propios colectivos de buscadores, pues los que dan con ellos, ¿no? Y los que realmente hacen el trabajo fuerte, el trabajo pesado, y pues en condiciones realmente pues muy complejas. Así es, esta es otra parte muy importante del informe, en el que refiere que hay ya marcos normativos muy relevantes que son importantes de estar, pero que también hay problemas que no se implementan. Y esto lo digo relacionado con el tema de la crisis forense, porque como sabes y como lo acabas de decir, hay todos estos esfuerzos de búsqueda, estos esfuerzos de encontrar restos y cuerpos en muchos lugares del país, que después de que estos son exhumados, el gran tema es el procesamiento, la identificación y la entrega digna a las familias de las personas desaparecidas. Y esto no sucede en gran parte porque muchos de estos mecanismos que ya se crearon en ley no están operando. Me refiero al Banco Nacional de Datos Forenses. El Banco Nacional de Datos Forenses no ha sido creado, a pesar de que es un mandato que se le dio a la Fiscalía General de la República desde el 2019, y es imposible que todas las entidades en el país no tengan una forma de
de coordinarse, de entregar información, de poder cotejar información forense para poder hacer este tipo de identificaciones. Así es, pues muchos temas y muchos pendientes, pero por lo pronto te agradezco mucho, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro PRO, que nos hayas tomado la llamada y vamos a seguir muy pendientes de este tema. Muchísimas gracias. Muy buen día.